con nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por esta tarde que nos concedes de estar reunidos en tu nombre con mucha humildad. Te pedimos nos des la luz del Espíritu Santo para que podamos seguir penetrando el conocimiento del misterio trinitario. Ayúdanos a aprender un poquito más de ti y que con eso que aprendamos lo podamos compartir, especialmente con aquellos que más lo necesitan. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues propiamente terminamos ya la primera sesión ahí que viene en sus manuales. Y hoy daremos comienzo a la segunda sesión. Entonces voy a compartirles la pantalla para que podamos ahí irnos sintonizando, acompañando con la pantalla. Creo que ya la tenemos ahí. Y entonces, pues podamos ir compartiendo un poquito de esto. Esa partecita que vamos a ver hoy, pues vamos a retomar un poquito de lo que ya estuvimos viendo a lo largo de este tiempito. Hay algunas cosas que estaremos acá retomando y que entonces, bueno, pues podamos ahí tomar en consideración para nuestra clase de hoy, que es parte pues ahí de lo que está ahí retomándose, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora en esta tardecita, vamos a iniciar la sesión 2, también es una sesión que requiere pues algo de tiempo para nosotros y pues vamos a tratar de ir viendo. Se trata cuáles son los principios para esa reflexión del misterio de la Santísima Trinidad, bajo qué principios entonces nosotros nos seguíamos moviendo. Vamos a ver en primer lugar este tipo de conocimiento que se da en la teología, ¿sí? Entonces, es aquí donde vamos a retomar lo que habíamos estado viendo anteriormente. Podemos decir, para poder estudiar a Dios, es decir, para hacer la teología, es necesario el conocimiento de la fe y el conocimiento natural. Entonces, desde aquí nos vamos a dar cuenta de que tenemos dos elementos. Ese conocimiento de fe, el saber creer, pero también el conocimiento natural, lo que es la razón. Y a partir de esto, que es nuestra razón, entonces tener esa oportunidad de también echar mano de lo que la razón ofrece para conocer a Dios. Y hacemos ahí un recordatorio, ¿no? Este conocimiento por visión, decíamos nosotros, es imposible de exponer, ¿no? No podemos estar así como que hablando, bueno, pues cómo se conoce precisamente a Dios de manera directa, porque o bien está reservado para algunos en esta tierra, decíamos ya, el conocimiento directo, esa visión directa, o se trata de una experiencia de la cual nosotros tendremos que esperar pues hasta que lleguemos a la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Eso es lo que vamos a tratar de abarcar hoy. El conocimiento de fe es lo que vamos a ver en primer lugar, es el conocimiento de Dios a través de Cristo. Es a través de Cristo donde nosotros podemos conocer lo que de Dios vamos a tener, de lo que Dios vamos a recibir. Necesitamos de Cristo porque es Cristo el que viene a revelarnos al Padre. Y esto conlleva el don de la revelación, que es lo que el Señor nos vino a comunicar, que es lo que nos vino a decir, para que nosotros podamos tener ese acercamiento hacia Dios. Y implica, del otro lado, el asentimiento. El asentimiento, podemos decir, es la respuesta que cada uno de nosotros brinda a Dios y que también es una gracia, es un don que Dios nos da. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por un lado, estamos hablando de esa presencia de Dios que está revelándose en Cristo, pero también del otro lado está la presencia del ser humano. Entonces, el ser humano tiene que dar esa respuesta. Dios se revela y se revela en Cristo y el hombre tiene que saber recibir esa revelación. Si no hubiera esta interlocución, si Dios está hablando, pero nosotros no le hacemos caso, bueno, pues ya no se completa el circulito, ¿no? Entonces, esta partecita es donde se funciona la parte de la fe. Y decíamos, igualmente está el conocimiento natural, como el ser humano también con la razón, pues puede tener ese acercamiento al Señor. Hablar de la fe es hablar de una revelación que está dirigida a un hombre, y ese hombre ya tiene un conocimiento natural.
Entonces, lo que hace la fe, podemos decir nosotros acá en este sentido, lo que va a hacer la fe es como dar un soporte a lo que podemos ahí tener ya nosotros. La fe se revela para confirmar, para elevar ese conocimiento natural. Hay algo que de Dios nosotros sabemos, por muy sencillo, por muy humilde que sea, nosotros los seres humanos al menos podemos decir de manera natural, intuimos algo de Dios. Y es donde se tiene que presentar ahora este conocimiento sobrenatural que viene como a completar esta realidad. Aquí vale la pena recordar una frase en los labios de Santo Tomás. Santo Tomás nos dice que la gracia de Dios, ¿sí?, supone la naturaleza. Entonces, yo no puedo pretender que la gracia de Dios llegue a mi persona si no antes me estoy disponiendo. La gracia de Dios supone la naturaleza, implica la naturaleza humana. Si no tuviéramos esa naturaleza humana, entonces definitivamente nosotros estaríamos ahí como perdiéndonos de esa oportunidad que Dios nos está dando. La gracia viene por eso a confirmar, a elevar y además en algunos momentos, como se menciona, también nos viene a poner en crisis. Y esta crisis es la que nosotros vamos a tener en algunos momentos en el conocimiento de Dios. Y eso es muy bueno, porque a partir de esos momentos de crisis, el esfuerzo humano tiene precisamente que dar algo más. Y así, para que nosotros podamos llegar desde lo humano a este conocimiento, la fe nos va a ayudar con algunas imágenes, imágenes que se van teniendo a través de las formas sensibles. Recordemos los dibujitos que veíamos de la manzanita, de todo ese tipo de cosas. Entonces, esta partecita es la que nosotros podemos decir, vamos a tener en consideración. Se nos presentan imágenes de lo que vemos, palpamos, escuchamos, y desde esas imágenes hacemos comparaciones, es una analogía, comparaciones que podemos aplicar nosotros después a Dios, pero aplicarlas a Dios, pues va a ser en razón de afirmar que está presente en Dios o de negar que eso está presente en Dios o de afirmar que está en Dios, pero de una manera eminente. Entonces, por ejemplo, podemos hablar nosotros de la bondad. Entonces, esa bondad nosotros afirmamos que está en Dios, pero afirmamos que está en Dios de manera eminente. Dios es el bueno, podemos decir con mayúscula. Nosotros podemos ser buenos, pero con minúsculas, digámoslo de esa manera para hacer la distinción. Así entonces, lo que de Dios podemos nosotros conocer va a ser en buena medida a través pues de una analogía. Ahora, esto entonces nos ayuda a decir que el conocimiento que se da en la teología deriva de la fe que tiene el hombre, pero con una ayuda también de su razón, del conocimiento natural. Así, el conocimiento de Dios, el conocimiento en la teología, va a implicar estos dos elementos. Por un lado, Dios que se revela y del otro lado, el hombre que responde. Ese hombre que desde su naturaleza está capacitado para conocer y recibir a Dios. Vamos con nuestro segundo punto. ¿Cuáles son entonces los principios metodológicos? ¿Qué método, qué camino vamos a seguir nosotros para aplicar este conocimiento? Lo primero que tenemos que decir, el Dios revelado es el Dios verdadero. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a esta afirmación? Porque alguien puede decir, bueno, si está Dios revelado, ahí está en la Biblia, y no te estarán engañando. Eso que viene en la Biblia, ¿cómo sé que es verdad? ¿Qué tal si alguien se lo inventó? Y a lo mejor puede ser como un libro cualquiera. Entonces, ¿cómo tengo yo que hacer esta afirmación? El Dios revelado es el Dios verdadero. Hay alguien que no cree quizás en el Dios revelado, entonces, ¿cómo acepta que es Dios verdadero? Para poder entonces proceder en todo esto, entonces hay principios. Primero, una correspondencia entre ese Dios revelado y la realidad de Dios en sí misma. Lo que se revela es lo que es Dios, aunque quizás nosotros no lo podamos afirmar en totalidad, pero sí de lo que Cristo nos dice, nosotros podemos hablar de Dios. Por ejemplo, en un momento Cristo nos presenta a Dios como Padre, y entonces podemos decir, eso que Cristo nos revela es correspondiente a su realidad, a su esencia, aunque la supera.
la paternidad de Dios, pues no se puede limitar a la paternidad humana, es mucho más grande. Luego vamos a hablar de cierto orden o jerarquía de verdades. Hay unas verdades que son más importantes con otras. Y algo también muy importante es cómo esto que se va a decir de Dios, entonces va a tener un nexo. Tiene que ir conectado, no puede irse desconectando porque entonces por ahí hay algo que ya no estaría en su lugar. Vamos entonces con esto, ¿no? ¿Cómo comprobamos o cómo podemos afirmar que ese Dios revelado es el verdadero? El principio fundamental de esto es acoger la realidad de Dios tal como se ha revelado en Jesucristo. No se vale cambiar, no se vale cambiar, es tal como se ha revelado. Si nosotros pretendiéramos quitar algo de lo que Cristo nos ha dicho, pues ya estaríamos elaborando una noción de Dios, pero a partir de mi persona, y eso ya es objetivo. Y es acá donde podemos caer en muchos errores. A veces concebimos a Dios como ese Dios, dice la gente, ¿verdad? Luego en alguna expresión. Es que Dios ahorca, aprieta, pero no ahorca. Entonces, esa frase aplicada a Dios, pues es muy, muy triste, ¿no? Porque podemos imaginar, yo recuerdo cuando se mataban las gallinas, agarran a la gallina, la toman del pescuezo, ¿no? Y ahí estoy apretando el pescuezo, pero no te ahorco. Imagínense a Dios haciéndonos eso. Es que me ha ido muy mal en mi vida, es que seguramente Dios te está apretando, pero no te preocupes, no te va a ahorcar. Híjola, ¿qué imagen de Dios es la que yo estoy teniendo? Realmente eso es lo que Cristo me dijo de Dios Padre. Cristo me dijo que Dios Padre es así, pues entonces, pues como que no se me antoja, no se me antoja un Dios así, porque ¿quién va a querer un Dios que lo haga sufrir, ¿no? Aquí entonces nosotros por eso tenemos que ser bien prudentes y bien cuidadosos. Vamos a tratar de mantener este primer principio metodológico sabiendo que tenemos que perseverar en la fe. Es decir, le tenemos que creer a Jesucristo. Tenemos que creer a Jesucristo, porque si no le creemos a Cristo, ¿con qué me quedo? Y a lo mejor alguien dirá, no, no, pues yo sí le creo a Cristo. Bueno, sí, en la mente, pero tu vida, a lo mejor la experiencia que tienes de Dios, pues realmente no le estás creyendo a Jesucristo, porque si tu idea de Dios es ese Dios que aprieta pero no ahorca, oye, ¿de dónde sacaste esta idea? Pues es que así se dice, oye, sí, pero ¿lo dijo Cristo? Si no lo dijo Cristo, entonces, ¿de dónde nos agarramos para afirmar ese tipo de barbaridades? Entonces, por eso implica, decíamos acá, una perseverancia en la fe. Para poder mantener este principio necesitamos creer. Entonces, primero, creer que Cristo es Dios, creer que Cristo es Dios, es verdadero Dios, ¿no? Porque si yo no creo que Cristo es Dios, entonces ¿Cristo qué es? Pues un ser humano, un humano como cualquiera. Y entonces, ¿de dónde lo que me dice Cristo? Pues es verdad. Pues sí, es como cualquiera. No, no, pero es un superhombre, porque es el modelo perfecto de hombre, sí, pero sigue siendo hombre. Entonces, lo que él me diga, pues puede ser comparado con lo que diga cualquier persona y le estoy quitando la divinidad. Si nosotros creemos lo que Cristo nos dice, es porque creemos en primer lugar que el Señor Jesús es Dios, es verdadero Dios. No lo podemos dejar de lado. Sabiendo que Cristo es entonces verdadero Dios, entonces yo puedo decir, todo lo que viene de Cristo es verdadero. Dios como tal es así como Cristo me lo ha mostrado. ¿Y por qué yo afirmo que Cristo no se equivoca? Pues porque es verdadero Dios. Entonces, el primer principio acá para nuestra ayuda es respetar la divinidad de Cristo. Si Él va a ser mi punto de referencia, entonces tengo que hacer esto. Esto hace que nosotros podamos llamar a Cristo como el revelador del Padre. Cristo viene a revelarnos al Padre, es lo que nos da. Y nosotros entonces lo que tenemos que hacer es dar una respuesta de adhesión. Es creerle a Cristo, es creer en Cristo para así nosotros poder amar. Ahora, Cristo, al mostrar esto, dice la Sagrada Escritura, el Evangelio de Mateo, pues tiene una cuestión particular. Le dice Cristo en una oración al Padre Eterno, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas
a los sencillos de corazón. Entonces, si yo quiero realmente adueñarme de lo que Cristo me ofrece, de lo que Cristo me da, aquí lo que se hace de inmediato necesario es la humildad. Si yo no tengo humildad, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para recibir lo que Cristo me da? Voy a estar cerrado, no lo voy a aceptar. Cuando nosotros tenemos ideas equivocadas de Dios, esa que les digo, vamos a seguir con ese ejemplo, de que es que Dios es aquel que te está apretando, pero no te va a ahorcar. Entonces realmente no estoy creyendo en Cristo. Aquí estoy poniendo en duda la existencia misma de Cristo como ese revelador del Padre. Y estoy mostrando mi soberbia. Me está haciendo falta la humildad. La palabra humildad para nosotros es aquí de veras bien, bien interesante. Viene de este término, el término humus. El término humus, nosotros lo referimos cuando llueve, se los había platicado ya alguna ocasión, cuando llueve y está la tierra, entonces el agua se va llevando toda la tierra que está por encima. Recordarán ahí si les ha tocado un aguacero en algún lugar que no esté pavimentado, queda una capa brillosita. Y esa capa brillosita es la capa que tiene los minerales y es la parte más fecunda de la tierra. Cuando la Biblia dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y fue creado del polvo de la tierra, no se refiere a cualquier polvo, se refiere a este polvo, al humus, a la parte más fecunda de la tierra. Así que decir que somos de tierra, que somos de polvo, que del polvo venimos y que al polvo vamos, sí, pero no cualquier polvo, del polvo más fecundo, el polvo que es el más rico, podemos decir. Tener conciencia de que estamos llamados a la humildad es tener conciencia de que estamos hechos de ese humus, que es fecundo, pero que también nos recuerda esa fragilidad. Si nosotros no tenemos esa humildad, si nosotros no tenemos esa simpleza, esa sencillez en el corazón, qué difícil nos es acercarnos a Dios y comprender a Dios como Cristo quiere. Cuando no hay humildad, si no la hay, se pierde la adhesión. Es cuando surgen las herejías, cuando surgen las desviaciones. Es cuando nosotros le damos la vuelta a Dios. ¿Por qué? Pues porque no te creo. Es que Padre Dios, dicen que Dios es bueno, pero mire cómo está mi vida. Mire todo lo que me ha pasado. Entonces Dios no es tan bueno como dicen. Y es que mi abuelita me dijo que Dios te aprieta, pero no te ahorca. O sea que me tengo que aguantar. Cuidado. Viene esta frase, esta expresión que nos lanza San Hilario de Poitiers, allá por siglo III, siglo IV, y que es uno de los primeros grandes estudiosos de la Santísima Trinidad, del misterio de Dios. San Hilario nos dice la siguiente expresión. Dice, la fe no requiere incluir a Dios dentro de los límites del sentido común de la inteligencia ordinaria, ni quiere juzgar a Cristo con los criterios del mundo. Es decir, en otras palabras, San Hilario nos está diciendo que si estamos ante esa realidad que nos supera, que nos rebasa, yo no puedo pretender encerrar a Cristo en mis propias limitaciones. No puedo juzgar a Cristo con los criterios mundanos, los criterios de este mundo, porque el mundo está por abajo de Cristo, no por encima. Y aquí yo debo tener mucho cuidado. Así entonces, si nosotros queremos tener un auténtico conocimiento de Cristo, lo primero que debo hacer es creerle como Dios. Así permanezco en esa fe, en esa creencia en Cristo, para que pueda yo estar unido al Dios verdadero, al Dios que Él me está revelando. Vamos con una más. De esto, algunos padres de la iglesia nos dan testimonio. Vamos otra vez con Hilario de Poitiers. San Hilario nos dice, en este sentido, en un texto que se llama acerca de la Trinidad, de Trinitates, San Hilario nos dice que la divinidad de Cristo y el Espíritu Santo se van a presentar con argumentos que van a relacionarse a nuestra salvación. Y hay aquí un ejemplo que puede ayudarnos muy, muy padre en este sentido. Dicen los santos padres que Dios Padre tiene dos manos. Una mano es el Espíritu Santo y la otra mano es Cristo. Entonces, si Dios Padre actúa en este mundo, es a través de sus manos, a través del Hijo y el Espíritu Santo. Si Cristo, dice San Hilario, y el Espíritu Santo no fuesen el único Dios verdadero y eterno revelado a nosotros en el tiempo, entonces todo lo que Cristo hizo como mediación, pues no nos va a llevar a la unión con Dios.
nos va a separar. En lugar de unirnos, nos separa, porque Cristo no sería entonces como ese puente para llegar a Dios. Nos estaría separando porque iría en otra línea. Vamos con otro autor de los grandes, San Agustín. San Agustín dice que la fe guarda una relación con la verdad natural, de la misma forma que el tiempo, la temporalidad, se relaciona con la eternidad. Me explico un poco en esto. La eternidad es algo inmenso, pero tiene una relación con el tiempo, que es algo más pequeño que lo eterno. Lo eterno dura para siempre, el tiempo no. Así también, la verdad que nosotros podemos conocer puede ser muy pequeña, puede ser apenas una parte de esa grande verdad que es Dios. Entonces, van vinculadas, van conectadas, dice San Agustín, a fin de que no haya discordancia entre la fe de nuestra vida en esta tierra, la vida mortal, y la fe en la vida eterna, la misma verdad que es Cristo, coeterna con el Padre, que desde siempre ha existido, ha venido a la tierra, ¿no? Ha nacido en esta tierra. ¿Para qué ha venido a nosotros? Pues para hablarnos del misterio de Dios. Y aquí van a venir unos conceptos que son muy interesantes de San Agustín y que van a ser usados en el lenguaje para el estudio de la Trinidad. Dice San Agustín, así entonces nosotros podemos hablar de las misiones divinas. Esas misiones divinas es lo que hace el Hijo y el Espíritu Santo. Y son la expresión, viene otro término interesante, de las procesiones trinitarias, que son eternas. Vamos a explicar estos dos elementos. Por el primer lado tenemos las procesiones. Al hablar acá de procesiones, hablamos de dónde procede. Entonces se dice, el Hijo, nosotros afirmamos, procede del Padre. Que procede del Padre, ¿no? Ahí está. Esta realidad es lo que nosotros llamamos, en términos propios, la generación. Cuando nosotros en el credo decimos que el Hijo de Dios fue engendrado, no creado, estamos hablando de este misterio, de la generación. Estamos nosotros diciendo que el Hijo procede del Padre y que procede del Padre implica decir que no fue creado. Porque si uno dijera que el Hijo fue creado por el Padre o que el Hijo nació del Padre, entonces el primero es el Padre y en otro escalón es el Hijo. Entonces el Hijo ya no es Dios, porque no está en el mismo nivel, estaría abajo. Y es acá donde tenemos ese problema, si afirmáramos eso. El hecho de que nosotros digamos que el Hijo procede del Padre, que es generado por el Padre en la eternidad, lo pone en la misma altura. Y hablando del Espíritu Santo, se dice acá que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Procede del Padre y del Hijo. Decimos ahí en el credo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es lo que decimos acá nosotros. Entonces el Padre y el Hijo se unen y de ellos, de ambos, procede el Espíritu Santo. Esto es lo que se llama el misterio de la expiración. Y ante el misterio de la expiración, nosotros nos vamos a ubicar en esa segunda procesión. La procesión de dónde procede el Espíritu Santo, decimos, procede del Padre y procede del Hijo. Estas son las procesiones, de dónde viene, de dónde procede. El Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ahora, viendo ya lo que son las procesiones, vamos a hablar ahora de las misiones. Las procesiones son al interno, es lo que pasa dentro de la Santísima Trinidad. Las misiones son al externo. Misionar ya significa salir. Entonces, aquí tenemos la primera misión. La primera misión va a ser la misión del Hijo. El Hijo es enviado por el Padre. Y este envío, cuando el Hijo viene a la tierra para estar con nosotros, es lo que llamamos el misterio de la encarnación. Cristo se encarna para estar entre nosotros. Esa es su
misión, la encarnación. El Espíritu Santo, hablamos de una segunda misión. En esa segunda misión, la misión del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros estamos ante otra realidad. El Espíritu Santo es enviado ya no solamente por el Padre, sino también por el Hijo. ¿Y para qué es enviado el Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu Santo es enviado ante todo para dar testimonio, un testimonio de Jesús resucitado, un testimonio que le ayude a la iglesia en su tarea, en su misión, de llegar a todos los hombres. Esas son las misiones. Entonces, las procesiones es al interno, lo que pasa en el interno de Dios, generación y expiración. Y acá en las misiones, el envío es lo que hablamos cuando el Hijo envía al Padre y el Espíritu y el Hijo, el Padre y el Hijo, perdón, envían al Espíritu Santo. De ahí, por eso, esa expresión que ya les comentaba, de San Ireneo de León. El Hijo y el Espíritu Santo son las dos manos, son las manos del Padre. Imaginemos ahí el muñequito, así a nuestra imaginación, muy gráfica para hacer la analogía. Dios Padre, desde la eternidad, quiere actuar en nuestra historia y la acción del Padre es a través del Hijo y del Espíritu Santo. Así entonces, San Agustín continúa diciendo, la Trinidad que interviene en nuestra salvación refleja la Trinidad como es en sí misma. Voy a hacer aquí algunas anotaciones para que podamos entender un poquito esto. ¿Sí? Está la Trinidad, lo voy a poner así como lo menciono para entenderse un poquito más, la Trinidad por dentro, ¿no? Esa Trinidad por dentro es lo que se dice ad intra, así se llama esta realidad. Entonces, ¿qué es lo que hay por dentro? La Trinidad ad intra es lo que sucede dentro del misterio trinitario. También se llama para algunos, se le conoce con el nombre de Trinidad económica. ¿Sí? Lo que pasa dentro de la Santísima Trinidad. Pero nosotros también podemos hablar de lo que sucede afuera de la Santísima Trinidad. Entonces, bajo esas mismas palabras, la Trinidad por fuera, sí. Eso es lo que se Padre, conoce. no se ve lo que está escribiendo. Ok, ahorita voy a hacer otro movimiento para que me lo puedan visualizar. Gracias por avisarme. Lo sigo mencionando y ahorita ubico la pantalla sí para que lo... Padre. Yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Ok, ahorita le hago el movimiento para que lo vean un poquito mejor quienes no lo alcancen a visualizar. Entonces, tenemos ahora la Trinidad por fuera. Esto se llama Trinidad adextra. Esta Trinidad es la que nosotros podemos palpar, la que tenemos así, digamos, por Cristo, porque se nos muestra, ¿no? Y esta Trinidad, entonces, es la que nosotros, lo pongo con esas palabras, la que vemos. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que nosotros vamos a ver, pues es el quehacer. Aquí tengo una confusión de términos, dejen hacer la corrección para que ya tuve aquí una... Bueno, aquí voy a borrar estas dos últimas anotaciones que hice. Los voy a volver a poner, voy a mover un poquito más la pantalla para que quede más centradito y aquí corregir un error que estaba yo teniendo, ¿sí? Estamos entonces en esta parte. Voy nuevamente con esto porque es importante que nos lo pesquemos muy bien. Entonces decía yo, la Trinidad, así con palabras muy sencillitas, ¿no? La Trinidad por dentro es la Trinidad que nosotros llamamos adintra. ¿Qué es lo que pasa en el misterio de Dios? ¿Qué es lo que hay, qué es lo que hay por dentro? Y esto se hubiera puesto esa Trinidad económica, pero no. Es la Trinidad inmanente. Ese es el término correcto. Aquí les pido la disculpa. ¿Sí? Y voy ahora sí con lo de afuera. Aquí ya me estoy jugando mal. Ok. Ahora, hablando de la Trinidad, de lo que nosotros alcanzamos a ver gracias a Cristo, ese actuar de Cristo, ¿sí? Eso es lo que se llama la Trinidad adextra. Entonces vamos a poner ahorita un ejemplo con nuestro actuar. Todos tenemos tanto esta parte, igual que la Trinidad, ¿no?
es la Trinidad económica. Entonces, una cosa es lo que llevamos por dentro nosotros, y a veces eso que llevamos por dentro lo mostramos. Eso es lo que está por fuera, pero no mostramos todo. O la gente no puede comprendernos todo. A lo mejor alguien te ve con una cara de tristeza. Eso se te ve por fuera. Pero ¿qué hay por dentro? ¿Por qué estás realmente triste? O sea, como que lo de adentro a veces pues implica mucho, mucho más. En otros términos, aquí nosotros, cuando hablamos de la Trinidad por dentro, estamos hablando del ser de Dios, de lo más profundo que hay de Dios. Y cuando hablamos de la Trinidad por fuera, aquí hablamos de lo que Dios hace, ¿no? Hablamos de su qué hacer, el quehacer divino. Y esta partecita es lo que a nosotros de Dios nos llega en Cristo. Por Cristo nosotros nos damos cuenta de lo que se está revelando. Así entonces, si hablo de la Trinidad por dentro, en el adintra, es donde están las procesiones. De dónde procede el Hijo, de dónde procede el Espíritu Santo. Si hablo de la Trinidad por fuera, son las misiones, como el Padre Eterno envía al Hijo, envía al Espíritu Santo, y así es como nosotros lo conocemos. Ahora, lo que vemos por fuera, obviamente refleja algo de lo que hay adentro, no todo, pero refleja algo. Por eso entonces, aquí tendríamos esta expresión de San Agustín. San Agustín dice, la Trinidad que interviene en nuestra salvación. La Trinidad que interviene en nuestra salvación es la Trinidad económica, es la que está por fuera, es lo que vemos. Pero esa Trinidad, me remito aquí con los colores, refleja a la Trinidad, ¿sí? A la Trinidad en sí misma. O sea, desde el quehacer, conozco el ser. Desde lo que está por fuera, conozco lo que hay por dentro. Y esto nos muestra San Agustín. Hay precisamente como esa especie de equivalencia entre el ser y quehacer. No puedo hacer cosas pues, que no son parte de mí. Y es acá también donde así San Agustín nos presenta su testimonio. Tenemos un último testimonio que es acá de San Basilio. San Basilio menciona cómo las características de las obras del Espíritu Santo dan testimonio de su unidad con el Padre y con el Hijo y de su naturaleza divina. El Espíritu Santo no puede ir contrario a quien es el Padre y a quien es el Hijo. Esto es un poquito lo que nos dicen estos santos padres. Estamos con Hilario de Poitiers, con San Agustín y estamos acá también con San Basilio. Voy a terminar con este punto, robo tantitos minutitos aquí a la clase. ¿Cómo se formula esto? ¿Cómo se formula esto actualmente? El padre Karl Rahner decía, la Trinidad económica es la Trinidad inmanente y al revés, la inmanente es la económica, es decir, lo que se ve por dentro es lo que hay de fuera y lo que se ve de afuera pues es lo que hay de adentro. No puede haber un choque, ¿no? Yo no puedo decir que tengo un árbol de manzanas y las frutas son peras. El fruto y el árbol pues tienen que ir de la mano, ¿no? La esencia y lo que se manifiesta. El Dios del propio don, la revelación, el quehacer, lo que se revela es eso, es el mismo Dios en sí mismo, ser y quehacer, lo que ya les decía yo ahorita anteriormente. Esa gracia, ese don, viene a ser la parte central del Evangelio. ¿Por qué? Pues porque es gracias a esto que nosotros conocemos. Dios se ha comunicado. Por eso este don, esta gracia, es un elemento bien importante en nuestra revelación. En la parte objetiva, lo que se nos dice. En la parte subjetiva, lo que escuchamos. Entonces, Dios que se revela, el hombre que sale al encuentro. Bajo esta consideración, la gracia es una modificación permanente de la naturaleza humana hacia una existencia sobrenatural. Por eso es un elemento que constituye la existencia del hombre. Yo les decía ahorita al inicio, la gracia supone la naturaleza y la supone para elevarla. Tú me das esto y Dios lo pesca y lo eleva en razón de lograr ese conocimiento.
Aquí es donde entonces tenemos lo primero, el primer principio metodológico. Fíjense lo que hemos visto. El Dios revelado por Cristo es el Dios verdadero. Lo que presupone, pues la fe que yo les decía, tengo que creer que Cristo es verdadero Dios para que entonces pueda creer lo que Él me está diciendo. Después de que le creo a Cristo, bueno, entonces, ¿cómo se va dando? ¿Cómo Cristo me está hablando del Padre Dios? Y la manera más articulada es esto, las procesiones y las misiones, que es como podemos intuir un poco, no agotar, intuir lo que hay adintra en la Santísima Trinidad, pero también vemos el adextra. Y desde esta forma es como nosotros, pues lo vamos a ir considerando. Bueno, ese es el primer punto de esta segunda sesión. Dejo ahorita el espacio por si hubiese alguna pregunta, alguna duda para resolverla. Yo, padre. Dígame usted, Tita, aquí le escuchamos. Usted hablaba del ejemplo de que Dios tuerce el pescuezo o algo así, ¿no? Hay también un ejemplo que dice, Dios no te da lo que no puedes resistir. Entonces, me queda, bueno, sí entendí la explicación de que Dios no puede ser ese ejemplo en lo absoluto. Ese es un pensamiento humano. Pero he estado en estos días aprendiendo que Dios permite algo para acercarte. Entonces aquí ahorita, digo, estos dos ejemplos, el que usted dio y el que yo le comento, aquí es como que Dios permite que yo tenga circunstancias dentro de mis acciones y actitudes para darme cuenta que estoy mal y acercarme si estoy lejos de Él. Aquí el problema sería si Dios permite, voy a tratar de enfocar así la pregunta, ¿Dios permite el mal para que entienda? Así como te voy a dar un cinturonazo para que entiendas, recanijo, porque ya vi que te estás equivocando, entonces te voy a dar con este cuero para que... No lo veo así a Dios, yo no lo veo así, pero... No, claro que no, pero no sé si con ese ejemplo estoy alcanzando a comprender lo que usted me dice, porque usted me dice que Dios permite ciertas circunstancias para que nosotros, si estamos alejados, nos corrijamos. Es más o menos lo que yo alcanzo a captar de lo que usted me ha dicho. Entonces, si yo estoy alejado, la circunstancia es que te voy a dar con el cuero. O en otras palabras, Dios permite cosas malas en nuestras vidas para que comprendamos y caigamos en la cuenta de que tenemos que corregir el camino. Yo creo que la segunda como que es más a lo que yo quiero comentar. Ajá. Pero ahora usted dígame, bueno, perdone, o sea, de estas dos que le digo, te voy a dar un trancazo para que entiendas o te voy a llevar un camino para que veas que debes de corregir. Pero usted, ¿cómo me diría a mí esto del pescuezo del pollo? Aquí la duda que a mí me queda, si alcanzo yo a entenderle, es si ese camino por el que me va a llevar Dios puede ser, por ejemplo, vamos a concretizar, un camino de enfermedad. Y entonces yo diga, Dios permitió la enfermedad en mi vida para que me corrija. ¿Es más o menos lo que usted me quiere decir? O sea, yo entiendo que Dios, y lo consigo así, no encuentro ninguna manera que Él pueda tener ninguna cuestión ni de castigo, ni de permitir, o sea, me queda completamente que es absoluto amor. No puede haber coherencia de alguien que es tan amoroso y me pueda dar algo tan doloroso. Pero si se permite, es por un bien después mejor. ¿Pero quién lo permite? ¿Dios? O sea, Dios permite esto pues doloroso. Yo ahorita me estoy contradiciendo porque si no lo creo, entonces es parte de lo que decía hoy, que hoy escuché. O sea, no hay un ser humano que no pase por situaciones de dolor. Si lo pasó Jesús, pues yo lo voy a pasar. Pero eso no quiere decir que Dios me lo mande. Eso es lo que quiero preguntar. Okay. Exactamente. Aquí lo que nosotros debemos comprender es que hay situaciones, yo le pongo este ejemplo, yo fumo y yo al rato no puedo decir que Dios me mandó un cáncer de pulmón para que entienda. Es mi falta de responsabilidad. Muchas de las cosas que nos suceden en nuestra vida obedecen a nuestra falta de responsabilidad.
Luego hay otras cosas de las que no podemos decir somos culpables o somos responsables, pero que sin embargo llegan. Por ejemplo, vemos enfermedades en pequeños, que uno dice, bueno, ¿este niño qué hizo para merecer esto? O sea, y entonces es ahí donde se habla del misterio. No sabemos por qué una persona en tierna edad enferma de tal manera. A lo mejor yo, si ya después de que maltraté mi cuerpo, de que no lo cuidé, llego a ese punto, bueno, pues sí, es la lógica. Pero acá la otra situación va en esa línea. ¿Qué pasa en esos casos donde se presenta algo que puede ser doloroso? Entonces, no podemos llegar a una conclusión de decir es que Dios lo mandó o Dios lo permitió, porque la figura de Dios la raspamos. Sí, Pero no. sí podemos decir en palabras así sencillas, Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. A veces, aunque digamos yo por mi falta de responsabilidad, por mi vicio, al rato estoy enfermo y postrado en cama por este cáncer que me puede dar en el pulmón. Bueno, dentro de eso que es malo y que yo causé, puedo tener yo la oportunidad de corregir, en el sentido de aprovechar ese momento para ponerme en paz con las personas que me rodean, si alguna cosa tengo pendiente, y se escribe derecho en renglones torcidos. Es Dios, digamos, del que saca de ahí esa oportunidad, saca algo bueno de eso que no es precisamente tan positivo. Un poquito por ahí es lo que podemos afirmar, pero decir que Dios nos manda cosas como para que entendamos, pues como que ya es otra vez la idea está acá del pollo agarrado, ¿no? Sí, padre. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Padre, entonces sería como muy irresponsable adjudicarle todo lo que nos pasa a Dios cuando decimos, pues ahora sí que Diosito lo quiso. Sí, porque hay cosas que no obedecen a la voluntad de Dios y hay cosas que en nuestro dolor humano a veces las atribuimos a Dios, pero ya cuando con mucha honestidad las pensamos, las reflexionamos, es parte de nuestra condición, es parte de nuestro pecado. No sé, es que se murió mi abuelita, ¿por qué Dios la llevó? Pues no es que tanto Dios la haya llevado, también nuestra naturaleza humana tiene caducidad, somos materia. Tarde o temprano vamos a morir. Y eso pues no lo podemos evitar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Es parte de mi naturaleza humana. Es que mataron a una persona, ¿por qué Dios permitió que llegaran a ese punto? No, pues no es que Dios lo permita o que Dios lo quiera. Es el ser humano que en su mal uso de la libertad torció los designios de Dios. Dios también sufre con sus hijos, como un padre sufre con los suyos. Dios sufre, por ejemplo, si yo veo que mi hijo está sufriendo porque le han matado, porque le han secuestrado, ese sufrimiento también Dios lo vive. La pregunta que luego hacemos es que entonces, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no lo evita? Dios nos da el don de la libertad para que en la libertad podamos amarlo. Si yo dijera, no, pues que Dios entonces que acabe con todos los malos, que Dios no permita que exista el mal, entonces yo sería como un títere de Dios. Y al ser títere de Dios ya no puedo tener mis decisiones. Si no hay libertad, no hay amor. Entonces, digámoslo de esta forma, el precio que Dios paga por nuestro amor es la libertad. Libertad que a veces nosotros no usamos como deberíamos. Y estaría entonces, por un lado, la circunstancia nuestra humana, por otro lado, nuestras malas decisiones, y del otro lado, pues el misterio. Hay situaciones que nos rebasan, la enfermedad que ya les ponía en algún infante. Ahorita los desastres naturales que hemos visto, ¿no? Que ha llovido, que el volcán, pues es parte de nuestra naturaleza. Y yo no puedo culpar a Dios de que se inunde Pachuca, pues porque yo con mi basura he ido contribuyendo a que se tapen ahí los desagües, o hemos construido donde no se debe construir, y entonces es ahí donde tenemos que ir también asumiendo la parte que nos toca. Un poquito por ahí. Yo terminaría con esto. A pesar de todo, dice Romanos 8:28, todo contribuye para el bien de los que aman a Dios.
Santa Teresita de Jesús decía, todo es gracia, ¿no? Oye, pero lo malo, todo. Oye, una enfermedad, todo. ¿Por qué? Porque de ello podemos sacar algo bueno. Podemos escribir derecho en renglones torcidos. Todo puede ayudarnos, pero depende cómo lo miremos, cómo lo veamos. Entonces eso es individual también, de escribir dentro del dolor, de la enfermedad, porque puede haber un adulto que nunca fumó y tiene cáncer. Y dentro de la enfermedad, entonces él ahí puede, o yo puedo escribir en esos renglones torcidos personal, pero no viene de Dios. No viene de Dios. Y yo también, o sea, y aunque sea algo personal, por ejemplo, si yo delante de mí tengo a una persona enferma, yo puedo hacer la caridad. O sea, también la persona enferma en mi alrededor me da ocasión de visitarle, ¿no? Y dice Mateo 25, estuve enfermo y me fuiste a ver. Entonces también un enfermo a veces es en razón de la familia, digamos, porque nos permite hacer la caridad. O sea, Dios es tan bueno que de aquello que es malo, bajo nuestros criterios, puede sacar tantas cosas buenas y es parte de lo que vemos. Afirmar que lo permite, quizás podamos decirlo con estos términos. Dios nos da oportunidades. Nos da oportunidades para pensar, para reflexionar, y ya depende de nosotros, pues que aprovechemos o no. No sé, alguien que hizo algo terriblemente malo, lo capturan, está en la cárcel. Ahí en la cárcel estará respondiendo a sus actos y podrá aprovechar ese tiempo para cambiar o para empeorar. Entonces, al final es decisión de uno. Es que luego se dice, es que la prisión no es el mejor ambiente. Sí, quizás no sea lo mejor, pero tampoco significa que yo vaya a quedar privado de mi libertad interior donde yo no tome esas decisiones. Un poquito por ahí está esta realidad. ¿Sí? Gracias, Padre. Muy bien. ¿Hubiese algo más? Sí, dijo que la parte central del Evangelio es Jesús, ¿no? Lo que nos dice es lo que se revela. Y lo que escucho es que como que lo desglosó en dos partes, pero no capté la segunda. A ver, déjenme regresar a la pantalla porque me agarró en curva aquí con esto. La escucha, nosotros decíamos un poquito esto, no sé si ahí estamos, señora Antonia, con esto, ¿ah? Creo que en Cristo, que es Dios, es la parte central, Él me revela al Padre, y la siguiente parte es la respuesta que yo doy. La escucha que me permite responder para amar desde la humildad. No sé si sea esto a lo que haga referencia. Sí, gracias. Ok. Bueno, vamos a terminar, vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por esta parte de la vida que nos permites compartir, conociendo la posibilidad que tú nos das de estar más cerca de ti. Ayúdanos a creer más en tu Hijo Jesucristo, que ha venido a revelarte, que ha venido a mostrarte a cada uno de nosotros. Ayúdanos a purificar todas aquellas ideas equivocadas que tenemos acerca de ti, para que a partir de esto podamos nosotros seguir aprendiendo a conocerte, a experimentarte, pero sobre todo a amarte, y así nuestra vida sea más agradable ante tus ojos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.